Cuba Información. Encabezábamos nuestro programa con una frase de la coronel norteamericana retirada, Ann Wright, que precisamente pedía disculpas al pueblo de Cuba por la existencia de la base naval de Guantánamo, que hay que recordar la historia, fue una imposición en la primera Constitución de Cuba por parte de las tropas de ocupación de Estados Unidos en 1902. Y de todo el territorio de la bahía de Guantánamo, que reclama Cuba desde entonces y sobre todo que reclama Cuba después del triunfo de la Revolución, que es además uno de los temas de negociación actualmente en la mesa de diálogo de Cuba-Estados Unidos. Y esta frase, esta petición estas disculpas al pueblo cubano de esta persona la hacía en el cuarto Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, que se celebraba en estos días en la ciudad de Guantánamo, en el oriente de Cuba, con la presencia de más de 200 activistas de todo el mundo, activistas pacifistas, ¿no? Personas que luchan por la paz en el mundo y contra las bases militares, sobre todo las de Estados Unidos. También se celebraba un segundo encuentro unos días antes muy interesante, en este caso en el otro extremo casi del país, en La Habana, el encuentro hemisférico Derrota del ALCA 10 años después, que reunía a casi 200 también militantes de movimientos sociales y populares de toda América Latina y de otros lugares del mundo para celebrar lo que fue aquella derrota del proyecto continental de la administración Bush y del gobierno de Estados Unidos para convertir toda América Latina en su mercado controlado, en su mercado libre, controlado por el capital de Estados Unidos, y que fue parado por esa gran alianza entre países en gobiernos progresistas, desde la Argentina de Kirchner, el Brasil de Lula, por supuesto Chávez como figura fundamental, y también el apoyo de Cuba. Bueno, pues vamos a conversar de estos asuntos con nuestros amigos. Lázaro, buenas noches. Sí, buenas noches. Aquí estamos, hay dos temas importantes en esta mesa, que tú has mencionado, y qué cosa sería Estados Unidos si no tiene ese despliegue global de bases militares en todo el mundo, que son, digamos, también parte del engranaje y del sostén de un sistema imperialista. Es decir, que en Estados Unidos, y eso es muy conocido, no es nada que vamos a desvelar o descubrir aquí, el complejo militar industrial, esa mega industria de guerra y de crimen, ese sostén de la política imperialista de Estados Unidos. Y tiene sus apéndices, la OTAN, por ejemplo, que se creó con una finalidad, ahora tiene otros fines, todos marcando el rumbo de la política exterior y de la geopolítica imperialista a nivel global. Estados Unidos es el país que más bases militares tiene en el mundo. Es el país que más intervenciones militares ha desarrollado contra países del tercer mundo. Particularmente una de las regiones que está plagada de bases militares, precisamente América Latina y el Caribe. Colombia, la hermana nación latinoamericana, sudamericana, que es Colombia, tiene 7 bases militares, por ejemplo. Es decir, que esto es un tema que tiene que ver con la propia esencia de Estados Unidos, de lo que es Estados Unidos, y ese papel que ellos se han abrogado de gendarme internacional, ese papel parece divino, de incidir en los asuntos internos de numerosas naciones en el mundo, siempre y cuando se alejen de sus intereses de dominación a nivel regional y a nivel global. O sea, las bases militares de Estados Unidos es el sostén de todo un sistema imperialista y de un sistema de explotación hacia las demás naciones.
la situación de Guantánamo, de la base naval de Guantánamo, que además es bueno, doblemente insidioso el asunto, porque no solamente es una base militar de Estados Unidos en un país de América Latina, sino que además es una base que ni siquiera está puesta allí con el consentimiento del gobierno, totalmente ilegal, del gobierno, en este caso cubano, ¿no? Sino que fue una imposición, ya digo, en la primera Constitución, un apéndice, la llamada enmienda Platt, que fue impuesta en la primera Constitución tras la independencia formal de Cuba. Hay 800 bases militares de Estados Unidos en el mundo, hay más de 50 bases solamente en América Latina. Y la base naval de Guantánamo no solamente significa una especie de puñal en la soberanía de un país de Cuba, sino que también es un puñal a los derechos humanos más básicos, más esenciales, al derecho a la legítima defensa de los detenidos, porque ha sido durante muchísimos años, bueno, una especie de limbo legal en el que se ha podido cometer todo tipo de atrocidades jurídicas y también policiales, un régimen de tortura a los detenidos. Han pasado 779 personas de 48 países por este enclave y bueno, es una de las grandes promesas electorales de Obama, ¿no? Cerrar esta base, no tanto devolver la base a Guantánamo, pero sí cerrar la prisión de máxima seguridad. E indudablemente es uno de los grandes factores que inciden en la mala imagen que ha podido tener, incluso en medios de comunicación hegemónicos, el gobierno de Estados Unidos, sobre todo las anteriores administraciones. Bueno, yo no sé si querías comentar algo. Hay una cosa antes de que comentarle paso, que había que preguntarse cuántas bases militares de otros países están instaladas en Estados Unidos. Buena pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta la sabemos y es bastante más que evidente, ¿no? La política intervencionista estadounidense desde siglos atrás, ¿no? Desde siempre prácticamente, y su recelo en la soberanía propia, ¿no? Y en establecer no solo su legislación propia, sino los demás. Estados Unidos ha jugado un rol internacional en promover tratados contra la tortura, contra crímenes de lesa humanidad, contra la defensa de la Convención de los Derechos de la Niñez, pero no los ha suscrito. Es curioso cómo en Naciones Unidas promueve todo tipo de actos, ¿verdad?, en defensa de los derechos humanos, se da a conocer como un país defensor de los derechos humanos, pero no mueve su mano, no levanta su mano para evitar la intervención, el embargo a Cuba, el no reconocimiento de Palestina como pueblo, ¿verdad?, la invasión que tiene Israel, sino que además alienta, ¿no?, y facilita. En El Salvador, pues sí, en repetidas ocasiones se nota cómo ya va de salida la embajadora de Estados Unidos, la señora Ponte, cómo ha intentado ocupar desde Estados Unidos la ayuda a la cooperación para el desarrollo de la zona costa, ¿verdad?, con los fondos del milenio, a cambio de forzar la soberanía del país a que introduzcan productos que lesan, que dañan la soberanía alimentaria, como productos agrícolas, productos alimenticios, ¿no?, para que inunden nuestro mercado a bajo precio y la producción de nuestros agricultores no dé ni siquiera para la siembra, ¿no? En El Salvador tenemos una base estadounidense inmensa y es conocido que desde antes y durante de la guerra fueron formados los mayores criminales de guerra en nuestro país, precisamente en las escuelas de las Américas, ¿no? Bueno, hay una cuestión que hay que apuntar. Tú señalabas una fecha histórica, hay un evento importante que se ha celebrado en La Habana, y es la derrota de los 10 años de la derrota del ALCA. ¿El ALCA qué cosa es? Bueno, el ALCA fue un proyecto de Estados Unidos, administración Bush, como tú has señalado, que no era otra cosa que un moderno y novedoso, una moderna y novedosa fórmula de recolonización de América Latina y el Caribe. Se impone el ALCA a los países de la región, donde el poder de Estados Unidos establecía un intercambio más desigual todavía, violando también los derechos humanos de decenas de miles de trabajadores, de campesinos, de mujeres, en fin. Todo estaba diseñado para aumentar la incidencia, no, el poder hegemónico de Estados Unidos en la región y también la explotación de los recursos naturales y los recursos humanos de los países de la región. El ALCA fue derrotado por el ALBA,
que nació por la brillante idea y el impulso de dos extraordinarios líderes latinoamericanos y caribeños como fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el compañero Fidel Castro Ruz, el líder histórico de la Revolución Cubana.